primer lugar, y como siempre, es obligado para mí por lo menos agradecer sinceramente que estéis en esta convocatoria de prensa que responde sobre todo a la necesidad de trasladar la posición de Izquierda Unida con respecto al proceso de las elecciones europeas, a lo que se referirá después Diego Valvera, por supuesto que hará las preguntas que queréis formular sobre cualquier tema de la actualidad, y en mi caso referirme a la visita que realizó ayer a Huelva la consejera de Medio Ambiente y más concretamente a las declaraciones que realizó en relación a las balsas de Pozoyero. Decir que para Izquierda Unida, la provincia de Huelva, hacer referencia una vez más a la responsabilidad del gobierno central o de la propia empresa en relación a la solución al problema de la balsa de Fofolleso supone desviar el tiro, en nuestra opinión, de lo que es fundamental. Y para nosotros lo fundamental, en primer lugar, es que ninguna administración tiene que eludir su responsabilidad y, por tanto, la Junta de Andalucía tampoco puede eludir la responsabilidad que tiene en la solución del problema de las balsas de Fofolleso. Y además supone desviar el tiro de lo que en este momento es el acuerdo unánime que se dio en el Ayuntamiento de Huelva para crear un órgano de participación del que debe de formar parte también la Consejería de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, que busque la mejor solución posible al problema de los Fofollesos. En los últimos días se ha desatado una ola de declaraciones que, en mi opinión, están contribuyendo en cierta medida a crear un clima de confusión sobre la responsabilidad de la balsa de Fofolleso, sobre quién tiene que llevar a cabo el proceso de restauración y de recuperación de la balsa de Fofolleso, y yo noto un cierto nerviosismo en algunos sectores que están haciendo de este tema, insisto, un elemento de confusión ciudadana. En primer lugar, hay que dejar claro que la responsabilidad de restaurar la balsa de Fofolleso, la responsabilidad económica de restaurar la balsa de Fofolleso es de la empresa Fertiberia, a la que, como sabéis, la Audiencia Nacional obligó a hacer un depósito de 22 millones de euros como fianza para garantizar precisamente la restauración de la balsa. Ahora bien, llegado a este punto, y es la reflexión y la aportación de Izquierda Unida, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: si queremos una restauración de mínimos llevada a cabo solo por Fertiberia, o queremos llevar una restauración de máximos, como se está haciendo en Flix, en Tarragona con Flix, en el que no solamente sea Fertiberia, sino que sea también la Administración andaluza, la Administración central y la Unión Europea quien contribuya económicamente para llevar a cabo la mejor solución posible. Si aquí se apuesta porque sea solo Fertiberia, que seamos conscientes de que la restauración será una restauración que dejará la balsa a 3 metros de altura, como ocurrió con las primeras, que cubrirá con 30 centímetros de tierra y que revegetará con algunos arbolitos y con algunas plantas, como ocurrió con las primeras balsas. Esa restauración Izquierda Unida no la quiere. Queremos una restauración de máximos, que recupere todo el espacio, las 1.200 hectáreas, y que deje la marisma, insisto, lo más cerca posible a lo que fue su estado original. Y para eso tenemos que ser ambiciosos desde el punto de vista político, y tenemos que ser todos responsables en el sentido de asumir y defender que cada administración asuma su responsabilidad. La Dirección General de Costas autorizó los vertidos, pero la Junta de Andalucía autorizó llevar la balsa a 25 metros de altura. Por lo tanto, la consejera no puede venir a Huelva y referirse a la balsa de Fofolleso como si fuese un problema de la empresa o del Gobierno central exclusivamente. La Junta de Andalucía tiene responsabilidad en esta materia y no puede mirar para otro lado. Y desde la lealtad,
de esta formación política con los acuerdos de gobierno, vamos a ser muy exigentes en que la Junta de Andalucía cumpla con la responsabilidad que tiene en esta materia y con esta ciudad y con esta provincia. Que no se confundan, que no se confundan, que se van a equivocar. Vamos a jugar lealmente, pero vamos a ser muy exigentes y vamos a asumir la responsabilidad que en este momento tiene la Junta de Andalucía en relación a esta materia. De ahí que sería importante, no ya que la consejera asumiese esto como un hecho natural, sino que el propio delegado del Gobierno de Huelva se pusiese ya a trabajar para fijar una fecha de acuerdo con el alcalde de esta ciudad y convocar ya el órgano de participación. El señor Cruz firmó una moción con Izquierda Unida y con Yolanda Cabeza, que se aprobó por unanimidad en el Pleno. En esa moción se apostaba por crear el órgano y se apostaba como Partido Socialista, como Izquierda Unida y como grupo de no adscritos, y al final también como equipo de gobierno del Partido Popular. Pues que ese partido y el delegado del gobierno de ese partido se ponga ya a trabajar en esa dirección, que no se dé más larga al tema y que no se vaya a caer en la tentación de querer hacer del tema este batalla política frente al gobierno central. No vamos a entrar en ese juego, no vamos a entrar en ese juego. Si alguien pretende que nosotros como organización política entremos en el juego de enfrentar a la ciudad de Huelva frente al gobierno central por la cuestión de Fertiberia para salvaguardar la responsabilidad de la Junta de Andalucía, se equivoca de principio a fin. No vamos a entrar en ese juego, porque la Junta también tiene responsabilidad. Por tanto, pongámonos todos a trabajar por el bien de esta ciudad, pongamos a exigir a todo el mundo, al gobierno central por supuesto, a la Junta de Andalucía y a la Administración Europea, el que se lleve a cabo en Huelva la mejor solución posible al problema de la balsa de Fofolleso, insisto, como se está haciendo en Tarragona con Flix. Yo no entiendo por qué algunas organizaciones ecologistas en Flix son partidarias de que las administraciones pongan dinero para descontaminar el río Ebro de la mejor manera posible, ¿verdad? Y aquí parece que solamente miren a la empresa cuando sabemos que para llevar a cabo un proceso de descontaminación con todas las garantías en la balsa de Fofolleso habrá que gastar cientos de millones de euros. No algunos euros, no algunos millones, algunos cientos habrá que gastar. Y eso no solamente lo va a llevar a cabo la empresa, tiene que llevarse a cabo también con dinero de todas las administraciones públicas. Desde luego, eso lo vamos a trasladar también a nuestros europarlamentarios y a los compañeros que están llevando a cabo la campaña dentro del proceso de las elecciones europeas, porque es la posición que desde Izquierda Unida hemos defendido, defendemos y vamos a seguir defendiendo. Sí, en primer lugar, buenos días a todos y todas. Mira, es mi primer contacto con la precampaña y la campaña de las elecciones europeas. Y como siempre suele ser habitual, me gusta iniciar esos primeros andares en lo que va a suponer el debate político tan importante sobre el tema europeo en mi provincia y de la mano de mi coordinador provincial. Le comentaba a Pedro ahí cuando estábamos un rato hablando un poco de los contenidos de la rueda de prensa. Le decía y le confesaba que tenía mono de aparecer junto a él y tras las siglas de mi formación política. Y lo digo con toda sinceridad. Tenía mono de aparecer con Pedro Jiménez como coordinador provincial bajo las siglas de mi formación política y bajo el mandato del programa político al que me debo. Y me debo tanto en las elecciones europeas como en el contexto andaluz al programa y al mandato político de mi formación. Por eso, en lo que ha hablado Pedro, nadie podrá dudar que yo seré el más exigente en el que le demos una solución definitiva y de futuro a las balsas de Fofolleso y a las 1.200 hectáreas que están tan deterioradas medioambientalmente en la provincia de Huelva y en Andalucía. Mira, las balsas de Fofolleso es un problema de toda Andalucía. Si queréis más, es un problema de toda España, igual que lo es las balsas y la zona deteriorada medioambientalmente también por Fofolleso en Tarragona. ¿Y qué es lo que hay que hacer?
porque hay que denunciar con firmeza y con fortaleza, y hay que proponer con inteligencia. Y yo voy a hacer una propuesta inteligente, que la estamos situando desde el principio hasta el final, y que la vamos a llevar en un tema al que me referiré luego en el planteamiento de nuestras prioridades y objetivos desde Huelva con respecto a Europa. Es necesario un plan de recuperación integral medioambiental de las balsas de Fofolleso de Huelva. Y es necesario con la participación de todas las instituciones, igual que se hizo el Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, que va por su segunda edición y habrá que ir a una tercera. Estamos en la necesidad de un plan que aborde para una recuperación de máximo, como ha dicho Pedro Jiménez, un territorio, es decir, tan necesario de recuperar medioambientalmente como el de la desembocadura de los ríos Tinto y Udiel. Y en ese aspecto, por lo tanto, yo creo que tenemos que ponernos a trabajar, y es un buen instrumento el acuerdo de unanimidad, que espero que no sea de boquilla, y digo de boquilla, que se ha dado en el Ayuntamiento de Huelva, unanimidad del PSOE, unanimidad del PP, unanimidad de Izquierda Unida. Pero no puede ser de boquilla en los acuerdos, porque los ciudadanos no están para aceptar más cosas de boquilla. Quieren pasar de las palabras a los hechos, y creo que podemos pasar de las palabras a los hechos. Pero hay una realidad también, la ha dicho Pedro y yo la ratifico. No puede irse Fertiberia de Rositas, y de Rositas se va si solo aporta 22 millones de euros a lo que es la recuperación de las balsas de Fofolleso, porque ha sido la empresa que ha ocasionado ese deterioro, por no decir desastre medioambiental. Y por lo tanto yo creo que eso significa caminar en positivo. Ni vale que enfrentamiento desde el punto de vista de las administraciones, ni vale que la administración central mire para otro lado o tire la pelota para donde no la tira en Tarragona. El mismo tratamiento que tenga la administración central en Tarragona lo queremos también para la provincia de Huelva, y lógicamente la implicación total, es decir, y absoluta de la Junta de Andalucía en un tema tan importante como para Huelva y para Andalucía, que es la recuperación de cualquier deterioro medioambiental. Situado en ese tema, con el poder de la gente, es el lema de campaña de Izquierda Unida en el conjunto del Estado y en el contexto del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, con el poder de la gente. ¿Por qué con el poder de la gente? Porque la gente no ha tenido poder sobre Europa en los últimos 10 años. Los últimos 10 años de gobiernos populares en Europa, de gobiernos bipartidistas, si queréis, en Europa, no han tenido el respaldo ni el poder de la gente. Queremos devolverle el poder a la gente, y ese es el gran objetivo que nos situamos en esta campaña de las europeas, teniendo a Andalucía, yo diría, como un buque insignia desde el punto de vista electoral para alcanzar un buen resultado que rompa el bipartidismo electoral en Andalucía. Por lo tanto, poder de la gente, para que la gente se empodere y resuelva sus problemas, porque cualquier decisión en Europa, lógicamente, afecta al último rincón de Andalucía. Una campaña europea en la que IU es la fuerza política que mejor defiende los intereses de Andalucía y de Huelva, porque hasta ahora, con más de 20 millones de parados en la Unión Europea, casi 6 millones de parados de ellos en el conjunto de nuestro país, más de 1 millón de parados de ellos en nuestra comunidad autónoma, muchos de ellos en Huelva, nadie puede decir ni levantar la cabeza de que Europa y los que gobiernan en Europa se han preocupado de nuestra gente. Y como no se han preocupado de nuestra gente, tiene que haber otras fuerzas políticas que se preocupen de nuestra gente, porque cualquier decisión en Europa nos afecta a todos. De ahí la necesidad de movilizar al conjunto de la mayoría social, para que esa mayoría social ponga las cosas en su sitio. Tiene la oportunidad de hacerlo, y nosotros nos ponemos como instrumento y nos brindamos como instrumento para poderlo hacer. Mirad, las elecciones europeas van a mostrar también si hay o no hay voluntad de cambio en la sociedad. La sociedad se queja con razón. Tiene una oportunidad de expresar esa queja en las urnas, frente a aquellos y aquellas políticas que no le han dado respuesta. Y yo le invito a presentar su queja en las urnas. La queja en las urnas significa alternativa frente al bipartidismo. Y en esa alternativa frente al bipartidismo digo, sabiendo lo que digo, que sería un nuevo error del conjunto de la sociedad, un nuevo tropiezo, una nueva torpeza del conjunto de la sociedad,
fomentando bipartidismo. Ya se sabe a dónde nos lleva el bipartidismo y a dónde nos lleva que los poderes de los mercados estén por encima de los poderes de los ciudadanos. Y por eso yo creo que no puede la sociedad volver a cometer un error, volver a tropezarse. Y lo digo convencido. Si no rompemos el bipartidismo, estaremos cometiendo otro error que nos volverá a durar 5 años más hasta las siguientes elecciones. Por lo tanto, los resultados de la política actual, de la realidad actual, son consecuencias de estos 10 años, eso sí lo digo, de gobiernos conservadores en Europa. De gobiernos conservadores en Europa, gobiernos conservadores que efectivamente hacen que el Banco Central Europeo no esté al servicio de los pueblos, sino que esté al servicio de los mercados. Por lo tanto, democracia frente a mercado, Europa social frente a Europa troika, economía de rostro social. Y voy a bajar a Huelva, lo hablamos con Pedro en este encuentro que hemos tenido por la mañana. ¿Qué podemos decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Huelva en estas elecciones europeas? Pues mirad, 7 prioridades con 7 compromisos de Izquierda Unida en su programa en Andalucía con respecto a Huelva. Las voy a enumerar una a una, porque será un contraste de debate con el resto de formaciones políticas en el conjunto de nuestra provincia y en el conjunto de Andalucía. La primera, ese plan de recuperación integral medioambiental de las balsas de Foz-Yeso. Queremos respuesta del Partido Popular, queremos respuesta del Partido Socialista, queremos respuesta del conjunto de la sociedad y de las organizaciones políticas. Segundo aspecto, impulso al Parque Científico Tecnológico de Huelva en Aljares. En ese plan de inversiones 2015-2020, de una vez por todas debemos resolver el impulso al centro de partículas, de acelerador de partículas de ese parque tecnológico, por ser un instrumento fundamental, tirón de ese parque tecnológico que se puede prácticamente situar adecuadamente en Huelva. Tercer aspecto, nuevo plan Euroregión entre Andalucía, el Algarve y el Alentejo, como un nuevo plan de desarrollo y de reorganización de toda la desembocadura del Guadiana como un elemento central. Un nuevo plan de desarrollo sostenible para Doñana, continuidad del segundo plan. El eje del corredor ferroviario tiene que llegar a Huelva. El corredor del Mediterráneo no se puede quedar, es decir, simplemente en Algeciras-Bobadilla. Tiene que llegar a Sevilla, tiene que llegar a Huelva, porque efectivamente se trata de vertebrar toda Andalucía. Hay que reforzar el plan de empleo juvenil, el plan de inversiones estratégicos 2015-2020 no puede dejar absolutamente nada, es decir, en Huelva, en cuanto al I+D+I, en materia agroalimentaria, en materia ganadera y en materia también desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Y por lo tanto, hay unas inversiones en cerca de 10.000 millones que no pueden tener olvidada a Huelva entre el 2015 y el 2020 como un elemento fundamental. Y termino, yo voy a participar muy activamente en la campaña en Huelva, es decir, en la pre-campaña, y la mayoría de los días se lo he planteado a la dirección de Huelva para que cuenten conmigo en esa campaña electoral desde el primer día hasta el último, porque sé que es una campaña electoral muy importante y que romper el bipartidismo es la mejor contribución que yo creo que hoy podemos hacer en el escenario electoral, en el escenario social, político y económico, haciendo que las decisiones de Europa tengan rostro humano. Y para eso se necesita más fuerza la izquierda unitaria europea en el Parlamento Europeo. Y